Saludos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 19 de mayo del 2021. La nueva Asamblea y la mayoría legislativa, una mayoría frágil, ¿cómo se irá consolidando? Las razones por las que en Pachacutic no prosperó un pacto con UNES y qué pasa con la integración de las comisiones legislativas. Ya lo revisamos con Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea Nacional, asambleísta de Pachacutic por Orellana. Lenin, buen día, ¿cómo te va? Hola, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. El pacto que no llegó a concretarse porque uno de sus integrantes lo abortó cuando solo faltaba su firma. Más adelante, Henry Kronfle, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, estimada Estefi. Buenos días al pueblo del Ecuador. Gracias por invitarme. Buenos días también, gracias por venir. No tuvieron los votos ayer para definir las comisiones. Usted tuvo que suspender la sesión y ya PSC y UNES salieron a reaccionar que ustedes están corriendo el tiempo para negociar más acuerdos. ¿Qué pasó? ¿Hoy sí habrá los votos? Bueno, los acuerdos los vamos a lograr. Sabíamos que este reto iba a ser muy difícil porque tenemos una asamblea diversa, de diversas opiniones, de diversos criterios, pero eso es la democracia. Vamos a seguir dialogando, conversando, para así llegar a consensos. ¿Qué es lo que no está permitiendo por ahora, si ya se tenía previsto que ayer puedan anunciar cómo se integraban las comisiones? ¿Dónde se están dando esas fracturas? Es entendible que si ninguno de ustedes tiene mayoría tengan que lograr acuerdos con comisiones, pero ¿en dónde están tropezando entonces? Bueno, nosotros teníamos acuerdos, pero ahora pues no podemos decir lo mismo porque en realidad usted sabe con cuántos votos yo obtuve la presidencia de la Asamblea Nacional. Solamente fueron con 71 votos. Entonces, pues, si faltan 1 o 2, pues ya no tenemos la mayoría. Es por eso que yo puedo asegurarle que ningún partido político, ninguna bancada tiene la mayoría de votos. O sea, eso nos obliga a seguir dialogando, a seguir conversando. Ahora, en sus manos reposa ahora una gran responsabilidad histórica para los movimientos indígenas, de hecho, al tener a su representante presidiendo la Asamblea por primera vez. Y la responsabilidad, ha dicho usted en su discurso inicial, será permitir también la gobernabilidad. ¿Cómo aspiran a trabajar por esa gobernabilidad en los puntos en los que ya se conoce que ustedes y Creo, o Pachacutic y Guillermo Lasso, no coinciden? Temas como la explotación petrolera, minera o condicionamientos de organismos internacionales, políticas laborales, etcétera. Bueno, nosotros desde el momento que asumimos la presidencia de la Asamblea Nacional, lo hicimos con compromisos y mucha responsabilidad. Y también nos hemos comprometido a trabajar de manera articulada con todas las instituciones, con el Ejecutivo, igualmente con los gobiernos locales y también con el legislativo, organizaciones sociales, para poder de alguna manera coordinar acciones por el bien del Ecuador. Pero saben que hay líneas rojas, es decir, hay puntos donde no va a haber coincidencias, de hecho que ya no tienen o que nunca han tenido coincidencias con el presidente electo o con Creo. ¿Cómo aspira ahí a hablar de gobernabilidad? En esos puntos me refiero. Bueno, las líneas rojas para nosotros significa temas que no puedan afectar al pueblo ecuatoriano. Para eso podemos igualmente coordinar y dialogar de manera profunda y poder llegar a sanos acuerdos. Ahora, las alianzas, cuando son frágiles, se van cocinando o se van esfumando sobre la marcha. Han logrado un acuerdo entre independientes, Pachacutic, IDE y Creo, pero los apoyos en realidad reposan sobre los temas de interés de cada uno.
UNES, por ejemplo, pedía esta comisión de la verdad para revisar los procesos judiciales en su contra. ¿Qué pedía en cambio Pachacutic para el lawfare, decía UNES? ¿Y qué pedía en cambio Pachacutic? Pero yo creo que en estos diálogos poco a poco vamos a ir poniéndonos de acuerdo, porque tenemos que practicar la coordinación de todas las acciones que podemos tener en la Asamblea Nacional. Yo creo que conforme pasan los días, poco a poco vamos a ir consiguiendo esa gobernabilidad que necesita la Asamblea Nacional y necesita el pueblo ecuatoriano. Pero usted sabe cuáles son los temas en los que tiene que estar insistiendo ahora mismo Pachacutic, que está presidiendo ya una Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los temas relevantes para ustedes o qué es lo que han pedido ustedes sobre la mesa en los acuerdos que en teoría son transparentes y lo pueden contar? Bueno, nosotros tenemos una agenda que hemos priorizado como significa la salud, la economía y el trabajo. Y bajo este esquema nosotros vamos a construir nuestra agenda para poder trabajar los primeros 100 días de nuestra gestión y también vamos a trabajar con una agenda para los 4 años. Igualmente vamos a legislar en favor de los hermanos ecuatorianos y fiscalizar igualmente con mano dura las acciones administrativas y políticas tanto del gobierno nacional, de los gobiernos locales y también de todas las instituciones públicas. Pero siempre lo hemos dicho de que no vamos a fiscalizar pues con odios ni venganzas. Es hora pues de la reconciliación. Más bien vamos a fiscalizar con ese amor a la patria, de cuidar los pocos recursos que ahora le quedan al Ecuador. Y cuando usted habla de reconciliación con todos, esas mayorías frágiles hoy se inclinaron a que Pachacutic deje por fuera a socialcristianos y a UNES, pero mañana, si ya estuvieron de hecho en acercamientos en algún momento con correístas, dicho por ellos, ¿podría volver a pasar? ¿Ahí también podría aplicar la reconciliación según los temas? No, hay líneas rojas también que no podemos cruzarlas, pero son bancadas que tienen derechos y también votos. Entonces tenemos que de alguna manera llegar a acuerdos por el bien del país, trabajar de manera conjunta, porque hoy que estamos atravesando por una crisis, una grave crisis sanitaria, económica, social y hasta de representación. Yo creo que es obligación de los asambleístas nuevos devolverle al Ecuador la confianza en las instituciones, especialmente la Asamblea Nacional, que es la primera función del Estado. El país nos está viendo, por lo tanto tenemos esa responsabilidad de llegar a consensos, trabajar para lo que nos ha mandado el pueblo ecuatoriano. Cumplir con esa agenda que permita al Ecuador salir de la crisis y mirar con esperanza el futuro nacional. Ahora, ¿cómo se va a fijar esa agenda cuando hablan de gobernabilidad? El expresidente Correa ha dicho sobre el acuerdo con ustedes que el presidente electo se ha puesto prácticamente la soga al cuello. Así, escuchemos. Bueno, yo creo que Lazo empieza muy mal. Se puso una espada en el cuello. Pactó con Pachacutic, a la presidencia Pachacutic y el sector más radical de Pachacutic. En los diálogos con Pachacutic decían, no, denos la presidencia que nosotros un año votamos a Lazo. Entonces ciertos sectores de la dirigencia Pachacutic es desestabilizadora a tiempo completo. Usted sabe lo que va a pasar con el primer levantamiento indígena que va a haber. Pachacutic es la fuerza política de quienes han sabido resistir en las calles, pero en las protestas de octubre ya sabemos que no hubo solo causas sociales e indígenas, sino infiltradas políticas. Fueron a quemar la Contraloría, quemaron documentos, fueron disturbios violentos. ¿Son infiltrados en sus movimientos que ya no serían parte de este gran acuerdo? ¿O cómo van a marcar esa separación entre quienes quieren trabajar, acordar legítimamente, como dice usted, y quienes buscan más bien desestabilizar al país? Bueno, cuando hay diálogo, no hay paralizaciones. Entonces nosotros vamos a abrir las puertas de la Asamblea Nacional con la finalidad de conversar, dialogar
solucionar los problemas que tienen las organizaciones, pueblos y nacionalidades. Cuando se dialoga, pues no hay ningún tipo de problemas y más aún movilizaciones. Al menos quiero hacer puentes entre las nacionalidades y pueblos con el nacional y buscar pues esa gobernabilidad que merece el país. Pero ¿cómo están esos puentes entre las nacionalidades y los pueblos a los que usted se refiere? Porque si bien hay una lucha legítima, ¿qué pasa con quienes puedan tener otro tipo de aspiraciones o con otras intenciones, incluso de tinte política o desestabilizadoras, como lo que se vio en octubre? ¿O esos no son ya parte de ustedes? Nosotros siempre, los movimientos sociales y los movimientos de las nacionalidades, siempre hemos estado en las calles luchando por los derechos de los ecuatorianos y creo que esa es una lucha legítima de los pueblos que en realidad necesita recuperar derechos. Yo creo que cuando se ha dado el levantamiento de octubre ha sido también porque se subió el precio del combustible y con ello subían todos los productos de primera necesidad. Obvio que todas las organizaciones, los pueblos, las nacionalidades se sintieron afectadas. Sin duda, había una movilización. Siempre hay infiltrados y eso por le iba supuesto, a preguntar. Eso hace que se dañe la imagen pues, de una movilización que está buscando sus justas aspiraciones y luchando por sus derechos. Ahora, por cierto, ¿a ustedes también les pidieron una comisión de la verdad? Sí, hoy ya se sabe que ese es el interés de UNES y se estaba pactando un acuerdo para que cese el lawfare, en palabras del expresidente. ¿Eso significa que quienes pactan con UNES estarían reconociendo que sí hubo una persecución en contra de los hoy sentenciados? ¿Por eso no tuvieron ustedes un acuerdo con UNES o qué pasó ahí? Nosotros habíamos dialogado con todos los sectores políticos, con todos, pero en realidad hasta el último momento no se llegó ni siquiera a acuerdos. Por eso siempre dije que la elección de la presidencia de la Asamblea ha sido histórica, porque no ha habido acuerdos, no ha habido tronchas, no ha habido nada. Y ahora pues de esta manera hemos llegado a la presidencia y queremos en realidad trabajar de manera conjunta, de manera solidaria, inclusiva, con todas las bancadas y trabajar los intereses sagrados de nuestro Ecuador. Queda claro que hay una apertura entonces para todas las bancadas. Ahora, ayer el asambleísta Fernando Villavicencio en Contacto Directo decía que le va a pedir a usted que investigue hechos conspirativos, dijo él, por esa reunión que se dio entre Correa, entre Nebot y Lasso, según dijo el expresidente Correa, recordemos. Voy a pedir formalmente en la Asamblea a la presidenta Guadalupe Llori que el Parlamento ecuatoriano tiene que investigar una presunta conspiración en contra del Estado. El objetivo era y sigue siendo sacar a Diana Salazar de la Fiscalía, tomar el control del Consejo de la Judicatura. Yo me he comprometido, y eso le he dicho al presidente Lasso, vamos a investigar 30 años de corrupción y violación de derechos humanos en este país. Fernando, pero hoy vamos a investigar desde el feriado bancario. Acaba de llegar un proceso desde la justicia americana que identifica el pago de decenas de millones de dólares a altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa para la firma de los contratos con China y Tailandia. Por eso Correa está tembloroso y asustado. La asamblea que se quedó de año en fiscalización. ¿Cómo ofrece usted desde la presidencia ahora canalizar todas estas investigaciones para que puedan fiscalizar en lo que compete a la asamblea tanto caso de corrupción? Todos los asambleístas ahora tienen el derecho de manera personal poder fiscalizar de manera directa. Ya no tienen que pedirle a la presidenta de la asamblea si pasa o no pasa el pedido de fiscalización a una institución pública o a una
a una autoridad de una institución pública, perdón. Entonces, yo también voy a trabajar, pues, abriendo las puertas y diciéndole a los compañeros asambleístas que pueden hacer sus denuncias, pueden hacer sus pedidos de juicio político y yo daré el trámite respectivo. Por eso es nuestro deber sagrado de legislar en favor de los ecuatorianos y fiscalizar igualmente de manera decidida, porque ya debe acabarse la corrupción en nuestro país. Y a todos estos procesos me comprometo a apoyarles igualmente, y cuando tengamos los resultados, no tapemos estos resultados hacia el país, para que poco a poco pues ya vaya dejado de lado a la corrupción y tengamos un país libre de corrupción y de esta gente que siempre le ha hecho daño al país. Son las respuestas de Guadalupe Llori, la presidenta de la Asamblea Nacional, hoy acompañándonos en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Pedir al pueblo ecuatoriano que estén tranquilos, que están bien representados y que en realidad vamos a trabajar legislando y fiscalizando en favor de todos los ecuatorianos. Gracias por haber venido. Vamos con ustedes a una pausa y cuando regresemos, el acercamiento a UNES, cuyos integrantes fueron combatidos desde la oposición política durante 10 años. ¿Era posible un pacto o un acuerdo? Ya regresamos con Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC. No se vaya. En el Ecuador se ha puesto de moda hablar de la gobernabilidad como bien preciado, aun cuando al estar compuesta casi siempre en base a mayorías móviles, su costo ha sido demasiado alto y lamentada gobernabilidad endeble o sencillamente inexistente. Sin embargo, es normal que cuando llega un gobierno nuevo se hable de este asunto y quizás más ahora cuando las distintas y transversales crisis que afectan al país requieren de una operación conjunta, de una maquinaria política aceitada que avance en una misma dirección. Sin embargo, los intereses de la ciudadanía no son siempre los intereses de las organizaciones políticas y allí es donde comienzan las discrepancias. Henry Kronfle, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, un gusto estar con usted y con toda su audiencia. Empecemos por el relato del acuerdo con el correísmo en la voz de uno de sus participantes. Vamos a escucharlo. 6 de mayo, en casa de Henry Kronfle, se reúne Jaime Nebot, se reúne Guillermo Lasso, se reúne Camilo Samán, mi representante, ¿no? Y me llaman. La gente se nos está muriendo. Pensemos en los pactos de la Moncloa. Después una dictadura sangrienta en España. Henry Kronfle, asamblea. Yo le expliqué eso a nuestra dirigencia, militancia, muchas veces, a queridos amigos perseguidos por los social cristianos. Le dije, hemos tenido que hacer esto, pero no hemos obtenido mayoría. Creemos que es el mal menor y lo necesita el país. El ofrecimiento era parar el lawfare, parar la persecución política y dejar actuar libremente a los jueces. Y con eso llegamos al acuerdo. ¿De quién fue la idea de dialogar con el correísmo? ¿Quién estableció el contacto con quienes los consideran el mal menor? Bueno, del presidente Lasso, porque cuando vio tan apretada la ganancia en la primera vuelta electoral, cambió de estrategia y habló del Ecuador del encuentro. En el Ecuador del encuentro no podía haber un gobierno ni una asamblea que no representa el 100% de los ecuatorianos. Los resultados se dieron el 11 de abril, ganó con el 53% y no se podía dejar el 47% afuera. La asamblea tenía que representar a todos. Entonces él decidió encabezar esta propuesta de hablar con todos los sectores, que es correcta a mi criterio, dicho sea de paso, y nos pidió ahí que él inmediatamente quería hacer contactos para hablar con UNES, con el presidente Correa, tanto así que en el apuro mandó inclusive el avión de él a recoger a los representantes de la UNES para tener esta reunión, que es cierta, fue en mi casa, a mí me pidieron la casa y ahí tuvo la reunión. Y en esa reunión además estuvo el señor César Monge, hay que decirlo con claridad, y el señor Pavel Muñoz. Correa es bastante claro. Él dice que el acuerdo era para parar el lawfare, para parar la persecución política y para dejar actuar libremente a los jueces. El Partido Social Cristiano compra la narrativa de persecución que ha venido durante 4 años exponiendo el correísmo y por eso acepta esos términos.
No, el Partido Social Cristiano lo que sabe y lo que había dicho, creo, el presidente Lasso, todo, porque el presidente Lasso, nosotros fuimos en alianza con él, es que no se puede interferir en otros poderes del Estado. Es decir, la justicia tiene que funcionar independiente. El mismo presidente Lasso rechaza que se llame de un teléfono celular para decirle a un juez qué es lo que tiene que hacer. El juez tiene sus funciones, él sabrá qué hace, tiene las evidencias, él sabrá cómo sentencia o no. Entonces, es muy importante entender que la separación de poderes del Estado es un pilar fundamental del compromiso de campaña y de la forma de que tiene que ser administrado el Estado en independencia de funciones. Pero somos una cosa es respetar la independencia de las funciones del Estado, ingeniero Cronfle, y otra cosa es considerar que se ha perseguido políticamente a los sentenciados por la corrupción correísta. Por eso, si usted ve nuestro comunicado, que es claro, aprobado por el señor Guillermo Lasso, tanto así que hasta nos mandó inclusive cuál era la dupla para que pueda conformar la segunda vicepresidencia del Congreso, y ahí estaba el nombre de el señor Virgilio Saquicela y del señor Fernando Villavicencio, que ayer lo escuché con mucha sorpresa decir que él quería que esto se investigue. Ojalá que se investigue para que sepa que su propio partido o en el partido que él se ha aliado dieron su nombre por vía telefónica en speaker, es decir, en altavoz, a todo el bloque del Partido Social Cristiano que estábamos reunidos, diciendo que él era uno de los candidatos para ir a la segunda vicepresidencia de este acuerdo que estaba. Es impresentable que un acuerdo sobre la mesa, claro, público, en donde se habla del respeto al derecho nacional e internacional, de la independencia de poderes del Estado, de no meterle la mano a la justicia y que además no va a haber impunidad. Y yo aquí en este medio lo dije hace una semana, no a la impunidad, pero tampoco a la persecución política. Ahora se quiera decir que esto es una negociación entre gallos y medianoche, en donde ni el señor Monge ni el señor Lasso saben de lo que está pasando. ¿Por qué nunca el Partido Social Cristiano, así como ayer salió a mostrar, este es el documento, este es el texto del acuerdo, aquí están los chats, por qué nunca antes salió a aclarar que no estaba de acuerdo con una comisión de la verdad que revise casos judiciales como abiertamente lo expresaba el correísmo? Y ahora, cuando se expone el tema, dicen, creemos que Correa se confundió cuando hablaba de comisión de la verdad, que él no entendió muy bien de lo que estábamos hablando, y vamos, o sea, decirle eso a un operador político como Correa, la verdad es que nadie se lo cree, ¿no? No, ni yo tampoco lo creo, porque el acuerdo estaba escrito, el acuerdo estaba avalado, el acuerdo estaba aceptado por el señor Lasso, y lo que nosotros estábamos presionando, y hay que ser honestos, también la UNE estaba presionando que el acuerdo salga a la luz pública lo antes posible para no crear esta sensación de que se estaba hablando sobre algo debajo de la mesa. Esto era una suerte de un pacto de la Moncloa, discúlpeme, sin el derramamiento de sangre. Eso es lo que era lo lógico, lo decente. El Ecuador del encuentro es eso. Sin embargo, fue, creo, el que no quiso publicar porque le tenía miedo, discúlpeme, al TikTok y al Twitter. Este no puede ser un gobierno de TikTok y Twitter, y cuando se le pregunta al presidente y que den una respuesta por ese lado, mandan un TikTok o un Twitter para contestar. El pueblo quiere respuestas. Estas son las respuestas que estoy dando. Solo entre algunos, porque estaban dejando por fuera a Pachacuti, que estaban dejando por fuera a la izquierda democrática. No, yo conversé con Guadalupe Llori el día jueves, le expliqué absolutamente todo, tuvimos una conversación más de 3 horas, ella muy gentilmente me vino a ver, a quien aprovecho para felicitarla, porque salió electa presidenta del Congreso, y quiero que yo auguro el mejor de los éxitos para ella. Ella tenía claridad meridiana, yo trabajé hasta el último segundo tratando de integrar a más actores aquí. Lo que me preocupa ¿y por qué no se pudo consolidar ese pacto total con todas las fuerzas políticas? Porque para nosotros la gobernabilidad en el marco de la Asamblea tenía que construirse una base de la pirámide, que era la gobernabilidad, para ir a apuntar hacia a la cúspide de la pirámide, que eran las autoridades. ¿Y qué resultó siendo esta elección? Un reparto de autoridades sin un proceso de gobernabilidad. Tanto así que tenemos 6 de la autoconvocatoria de la Asamblea y todavía no podemos evacuar la agenda. Pero eso es otra cosa. ¿Por qué no se incluyó a Pachacuti y a la izquierda democrática en este acuerdo que estaba casi cerrado hasta el día jueves entre UNES, Partido Social Cristiano, creo, e independientes? El ofrecimiento estuvo ahí, vuelvo y le repito, Lenín, usted hace entender como que no hemos ofrecido esto. No, yo le estoy preguntando por qué al final ellos no estaban incluidos en el acuerdo.
porque la agenda de ellos era otra, tanto así que estamos viendo problemas. Mire, apenas se posesiona la dirigencia de Pachakutik, primero dicen que van a revisar concesiones mineras y petroleras, es decir, vamos a generar un marco de inseguridad jurídica en el país. Eso no era el compromiso de campaña que habíamos hecho con el pueblo ecuatoriano y por el cual el pueblo ecuatoriano votó. No a la minería, no a la extracción petrolera, no a los tratados internacionales de comercio. Entonces era una agenda contraria. Preocupa aún más cuando usted ve las declaraciones, una vez que se posesionó Guadalupe, a quien yo respeto, pero que dio unas declaraciones diciendo vamos a ir contra el Tribunal Contencioso Electoral, vamos a ir contra el Consejo Nacional Electoral, revisa el diario El Comercio hace 2 días, el 17 de mayo, inclusive dice lo vamos a hacer porque tenemos dudas y profundo dolor de los resultados de la primera vuelta electoral del 7 de febrero. Entonces, ¿cómo es posible que la persona que está en la presidencia de la Asamblea cuestiona el proceso electoral? ¿Cómo va a haber gobernabilidad así? Todas esas cosas es lo que nos preocupaba. Por eso es que nosotros le hacíamos un llamado a la izquierda democrática y le hacíamos un llamado a Pachakutik a sumar un acuerdo en la base de la pirámide y después preocuparnos de cuáles son las autoridades, o sea, la cúspide. Yo le dije aquí claramente, el pueblo ecuatoriano no le interesa quién es el presidente de la Asamblea y lo ratifico. Al pueblo ecuatoriano quiere que se le resuelvan sus problemas. Ingeniero, y sus líneas rojas no son las de los partidos políticos. Lo cierto es que por distintos motivos el gobierno abandona el acuerdo, no dan los votos para que usted presida la Asamblea. Y la pregunta que todos se hacen es si el oficialismo se ha puesto la soga al cuello y ha hipotecado su gobernabilidad. Yo estoy muy preocupado porque esto, discúlpenme, es como un barco en marea. Viene la ola, se inclina para un lado, viene la siguiente ola, se inclina para el otro lado. Es decir, aquí las mayorías de 1 o 2 votos lo que van a hacer es que se inclinen las cosas de un lado o del otro y en el interín hay negociaciones. Mire usted lo que ha pasado con las comisiones ayer. ¿Por qué no se votaron por las comisiones? Porque un grupo, que prácticamente es la mitad de la Asamblea, no estaba de acuerdo, el otro grupo estaba de acuerdo. ¿Cómo se va a llegar a un acuerdo así? Entonces se toma tiempo, eso huele mal, tiene un agradable para nadie, para ver cómo se logran estos que se llaman consensos, y entonces estamos muy preocupados que 6 días no se termina de evacuar ni siquiera la agenda de la convocatoria y segundo, ni siquiera se tienen comisiones dentro de la Asamblea Nacional. Eso es muy peligroso para el país en materia de gobernabilidad y tiene que entender esta Asamblea que la responsabilidad es con el pueblo, no es en el reparto de los puestos ni las comisiones. Le digo públicamente y lo he dicho, yo no quiero presidir una comisión ni quiero ser vicepresidente de una comisión. Yo voy a hacer mi trabajo, ya sea que lo hubiera hecho desde la Curul 1 como presidente, si hubiera salido elegido por la Asamblea, o desde el Curul 89, que es donde estoy ahora. A mí me da exactamente lo mismo. Yo voy a seguir trabajando por el pueblo ecuatoriano. La construcción de acuerdos generalmente toma tiempo, es una dinámica compleja. Mire usted lo que les pasó a ustedes que tienen tanta y tanta experiencia en este tipo de manejo, de participación política. La coordinación social entre los distintos actores de un país para la toma de decisiones, que es la gobernabilidad. En estos momentos el Ecuador se mueve en base a intereses que son comunes a todos. Vacunación, eliminar la pobreza, generar empleo, reducir índices de desnutrición infantil, tener una educación de calidad. Le pregunto, ingeniero Cronfle, ¿a eso le van a hacer oposición? Jaime Nebot ha dicho que para todo lo que sea por el bien del país, los votos del Partido Social Cristiano estarán presentes. ¿Votarán a favor de las iniciativas de quienes ustedes consideran los han traicionado? Lenín, me parece que le voy a enviar el acuerdo que se firmó, que finalmente no se hizo público porque no se plasmó el nombre de los partidos, y el acuerdo del cual usted ha expresado. Es claro, ¿qué es lo que tiene? Pues ¿cuál es la ganancia del pueblo ecuatoriano en ese acuerdo? Era la vacunación, era sacarlos de la central de riesgo, era evitar la multa, mora, todos estos tipos de sobrecargos que se dan en la seguridad social y que se dan en otras instituciones, justamente en el SRI, por ejemplo, para justamente devolverle el dinero al bolsillo del ecuatoriano. Era devolverle el IVA a los municipios y a las universidades. Eran que las rentas se paguen de manera automática a los gobiernos autónomos descentralizados. Eran 30 años de exoneraciones de impuestos al turismo. Era quitarle el impuesto del 2% a las pequeñas empresas. Y si el gobierno de Lasso lo propone, ¿ustedes van a votar por eso? Pero si esa ha sido nuestra propuesta con el gobierno de Lasso en el compromiso que hicimos de campaña, por supuesto que vamos a votar por eso. Nosotros vamos por el país, nosotros no vamos por rencillas particulares entre nadie, y ni de
ocultas, ni decir si voy y no voy a última hora, porque la palabra es fundamental en política, la palabra, la lealtad y cumplir justamente con lo que uno habla. Eso es fundamental en política porque eso le da la credibilidad al ciudadano que el político que escogió le va a resolver sus problemas. Henry Kronfle, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted. Con eso llegamos al final de Contacto Directo, Lenin. Ya vienen las noticias. Que tengan todos un buen día.